Ahora bien, a continuación tenemos el tema de patrones de reforzamiento tardío y aquí hablaremos de todo lo que se refiere a caracterización tisular en resonancia magnética y la característica única de este método que les comentaba hace un momento. Para eso me da un gusto enorme el presentarles a la doctora Joana Martínez. La doctora Joana Martínez es cardióloga formada en imagen cardiovascular en el Instituto Nacional de Cardiología y ahora médico adscrito en el área de imagen cardiovascular justamente en el Hospital Centro Médico La Raza. Muchas gracias. Buenos días, agradezco la oportunidad de estar aquí con ustedes y en especial a la doctora Loja por la invitación para esta presentación. El siguiente tema que vamos a tratar son patrones de reforzamiento tardío en resonancia cardíaca magnética. Es uno de los temas básicos, pero también muy importantes para la evaluación y ya como se mencionó en pláticas previas para la caracterización tisular. El gadolínio es un contraste de distribución extracelular que pasa inmediatamente de una fase vascular hacia el intersticio, que se conoce como fase intersticial. Debido a que este gadolínio no atraviesa la membrana celular del corazón, del cardiocito, la fase va a durar de 170 a 250 milisegundos, para después, a través de una red capilar, pasar hacia otra fase vascular llamada washout o lavado. Cualquier alteración en estas tres fases nos va a dar un tiempo de lavado mayor al esperado y es lo que nos va a dar el reforzamiento tardío. Como les comentaba, en el miocardio normal la célula está intacta, la membrana celular. El gadolínio no va a atravesar esta membrana celular, por lo cual va a tener una cinética normal. ¿Qué pasa en un infarto agudo? Bueno, va a haber ruptura de la membrana celular y el gadolínio, cuando pasa a la fase intersticial, también va a entrar a la célula. Y esto, sumado al edema que se encuentra alrededor, nos va a dar un mayor lavado, un mayor tiempo de lavado del gadolínio. ¿Qué pasa en un infarto crónico, cuando ya tenemos una cicatriz, o bien en una fibrosis no isquémica? Pues la matriz de colágeno va a ser más densa, va a aumentar el espacio intersticial y esto va a originar que el lavado también sea mayor. La acumulación de este contraste en los distintos compartimentos nos va a conducir en las secuencias de resonancia magnéticas potenciadas en T1 un realce o una imagen hiperintensa en estas secuencias. Cada patología nos va a dar un realce característico, que es la marca de esta enfermedad, y esto nos permite que sea una herramienta útil en el diagnóstico de las diferentes patologías. Podemos encontrar reforzamiento tardío en la patología isquémica, como ya se mencionó, pero no es la única. Existen diversas patologías en las cuales nosotros podemos encontrar reforzamiento tardío. Patología inflamatoria, infecciosas, miocardiopatías, patología congénita o inclusive después de una cirugía cardíaca podemos observar que hay un patrón de reforzamiento. Estas técnicas, como ya se mencionó, se conocen desde los años 80, pero no hasta después de los 90, cuando se empezó a utilizar el gadolínio con esta secuencia de resonancia que es inversión-recuperación, que es en la que nosotros vamos a valorar el reforzamiento tardío. Entrando a los distintos tipos de reforzamiento tardío, con el que más estamos asociados o familiarizados es el patrón de reforzamiento isquémico. Sabemos que el subendocardio es el área o la parte más susceptible a isquemia en la pared del miocardio y es la que primero va a mostrar cambios significativos y es cuando vamos a observar un patrón de reforzamiento subendocárdico, que lo vemos en la imagen del medio. Esto lo podemos observar en infartos sin elevación del ST o bien cuando el infarto se encuentra en etapas muy tempranas. ¿Qué pasa cuando el daño es mucho mayor? Vamos a encontrar un patrón de reforzamiento transmural, esto es que va a abarcar la pared del miocardio. O bien que el tiempo de evolución es mayor al del subendocardio. Pero no solamente vamos a describir este patrón de reforzamiento, sino también tenemos que entender que tiene que obedecer a un territorio vascular. Y es por eso que nosotros, como en todos los métodos de imagen cardiovascular, tomamos en cuenta el mapa polar de 17 segmentos, que es en el que nos basamos para poder determinar el territorio vascular afectado.
Podemos utilizar estas imágenes que podemos ver principalmente, es el eje corto a nivel basal, medio, apical, que son las imágenes en el inferior de la lámina. Podemos observarlo en un 4 cámaras, en un 2 cámaras o en un 3 cámaras. Vemos que cada segmento está regido por un territorio vascular de las 3 principales arterias del corazón. Es aquí que tengo 2 ejemplos. En el ejemplo superior podemos observar que el territorio afectado nos encontramos inferior o inferolateral, que es el territorio de la coronaria derecha. En el ejemplo inferior podemos observar que el área afectada lo encontramos en el territorio de la descendente anterior. Y es así como nosotros podemos determinar el tratamiento que se le puede dar a estos pacientes en el contexto de un síndrome coronario agudo. Es importante determinar el grado de transmurabilidad, porque esto nos va a dar pie a determinar que hay mayor daño y necrosis transmural en estos pacientes, por lo cual también va a ser un determinante en el pronóstico de estos pacientes. Pero no solo determinar el grado de transmurabilidad, sino también el tamaño del infarto, porque se ha visto que está directamente relacionado con la mortalidad. Por ejemplo, un infarto mayor al 12% de afectación del ventrículo izquierdo nos puede ser equivalente a una tasa de mortalidad del 7% a 2 años en estos pacientes, por lo cual la medición del tamaño del infarto es muy importante. Esto se hace de manera cuantitativa por medio de software especiales, en donde, en este ejemplo, donde vemos que el área afectada está en el territorio de la descendente anterior, vamos a hacer de forma manual delimitar el borde epicárdico y el borde endocárdico y propagarlo a través de todas las imágenes en eje corto que hemos obtenido a través del estudio, y podemos incluso corregirlo de manera manual. A través de un ROI que ponemos en el miocardio normal, podemos determinar la diferencia del tejido normal con el tejido afectado y caracterizar el tejido infartado. En este caso podemos observarlo en el área en amarillo. Esto se expresa en gramos y en porcentaje con respecto a la masa del ventrículo izquierdo, determinando así, como les comento, el pronóstico de estos pacientes y la probabilidad de presentar complicaciones a corto y largo plazo. En este estudio se estudió cómo el realce tardío podría o no ser un predictor de disfunción ventricular a 6 meses o a 12 meses. En este estudio, 103 pacientes con infarto con elevación del segmento ST, a quienes se les realizó ICP primaria dentro de las primeras 12 horas después de iniciado el cuadro, se les realizó una resonancia magnética y se comparó con otros marcadores que se utilizan comúnmente, como es el pico máximo de la CK-MB y también la fracción de eyección en el evento agudo. Y vemos que tiene mayor sensibilidad con respecto a estos 2 estudios. Pero no solamente se estudió la presencia de reforzamiento tardío, sino también el porcentaje de reforzamiento tardío que presentaban. Y observamos en la tabla a mi derecha que la presencia de un reforzamiento tardío menor al 23% tenían menor tasa de probabilidad de presentar eventos cardíacos mayores con respecto a aquellos que tenían un reforzamiento tardío mayor del 23%, por lo cual esto nos ayuda a determinar estos pacientes que pueden llegar a tener disfunción del ventrículo izquierdo a 6 meses e inclusive a 2 años. Pero no solamente el tamaño, también, como se va a platicar en pláticas posteriores, la presencia de la obstrucción microvascular, que son áreas de ausencia de señal que vamos a encontrar dentro de una área de reforzamiento tardío en pacientes que están frente a un evento isquémico agudo. Este tejido tuvo la incapacidad, fue incapaz de reperfundirse posterior a un proceso de intervencionismo coronario, el cual no es exitoso. Es uno de los datos de daño por reperfusión que podemos tener en pacientes que han presentado un evento agudo, y se llega a presentar del 20 al 50% de los pacientes que recibieron reperfusión dentro del tiempo permitido. Y esto nos habla de que estos pacientes tienen mayor probabilidad de tener complicaciones a corto plazo, de mayor tasa de disfunción ventricular, de mayor remodelamiento ventricular y mayor tasa de mortalidad. Es por eso que la descripción de estos fenómenos es muy importante al momento de evaluar un paciente con un síndrome coronario agudo.
También nos puede ayudar la presencia de la cantidad de reforzamiento tardío a determinar la viabilidad miocárdica de los pacientes que tienen síndrome coronario agudo. En este estudio se dividió en 5 grupos a los pacientes que se encontraron en un evento agudo y la presencia y la cantidad de este reforzamiento tardío. Y podemos ver en el primer grupo que prácticamente no hubo reforzamiento tardío, entonces encontramos que la recuperación contráctil fue hasta del 80%. En el segundo grupo, que presentaban un reforzamiento del 1 al 25%, la recuperación fue un poco menor, con el 60%. En aquellos que presentaban reforzamiento del 25 al 50, bajó prácticamente a la mitad, con un 40% de recuperación contráctil. En estos 3 grupos, la posibilidad de mejorar posterior a una revascularización era mucho mayor con respecto a los 2 últimos grupos, en donde en el grupo 4, que ya tiene más del 50%, pero menos del 75%, la recuperación solo fue del 10%, por lo cual la revascularización podría ser controversial en estos pacientes. ¿Qué pasa en aquellos que tienen más del 75% del miocardio afectado por el reforzamiento tardío? Solo el 1% de recuperación contráctil, por lo cual las técnicas de revascularización en ellos incluso podrían superar las complicaciones que los beneficios que se obtuvieran. Es por esto que no solamente es describir la presencia del reforzamiento tardío, sino también cuantificar, porque esto nos va a dar pauta para el pronóstico y tratamiento de los pacientes que se encuentran frente a un evento isquémico. Pero no solamente en estos pacientes, como les comenté al principio de la plática, son los que se van a ver beneficiados de la evaluación del reforzamiento tardío. Existen otras patologías que cada vez más nos estamos enfrentando en el ejercicio clínico, principalmente la cardiología. Uno de estos es la miocardiopatía dilatada, y vamos a empezar con los patrones de reforzamiento no isquémicos. Uno de los principales, como les comento, es el intramural. La miocardiopatía dilatada es una de las más representativas, pero tenemos que tener en cuenta que la miocardiopatía dilatada también puede tener un origen isquémico, y en ellos el patrón de reforzamiento va a ser de origen parecido al isquémico, por lo cual esto nos va a orientar a el tratamiento que nosotros podemos darle orientado hacia una etiología isquémica. Sin embargo, existe otro porcentaje que no es de origen isquémico, y es en estos pacientes en los cuales nosotros vamos a poder observar que la presencia del reforzamiento tardío nos va a ayudar a determinar a aquellos pacientes que se van a ver beneficiados de dispositivos de asistencia ventricular o inclusive de un trasplante. Podemos determinar estos pacientes a un plazo más corto con respecto a otras técnicas. La presencia, por ejemplo, de estos pacientes de reforzamiento tardío intramural a nivel septal son los que mejor se ha visto que han tenido beneficio de los dispositivos de asistencia ventricular en los últimos estudios que se han realizado. Este es un ejemplo de un paciente del Instituto de Cardiología, un chico de 22 años de edad con disnea progresiva de 3 meses de evolución, que ingresa precisamente por protocolo de estudio de una miocardiopatía dilatada. En el cine observamos que tenía disfunción severa de ambos ventrículos y dilatación importante de las 4 cavidades del corazón. Ya en la secuencia de reforzamiento tardío podemos observar que principalmente tiene el reforzamiento tardío intramural lineal en la pared libre del ventrículo derecho, en su segmento basal medio, pero también podemos ver que tiene reforzamiento intramiocárdico lineal en el segmento medio y apical en la parte septal. En la parte septal es donde lo vamos a observar principalmente. Este paciente, de acuerdo a todas las demás características, cumplía criterios para una displasia ritmogénica del ventrículo derecho. Otra de las patologías, no sé qué pasó. Una disculpa. Otra de las patologías que nosotros nos vemos o que podemos enfrentarnos mucho son la miocardiopatía hipertrófica. El reforzamiento tardío que encontramos en esta miocardiopatía hipertrófica característicamente es en parches.
La miocardiopatía hipertrófica es la principal causa de muerte en personas jóvenes. Es una causa importante de insuficiencia cardíaca y de discapacidad en todas las edades. Y las alteraciones genéticas son muy variadas, por lo cual es importante diagnosticar a estos pacientes antes de que presenten las complicaciones como podría ser una muerte súbita. Se presenta este tipo de reforzamiento tardío hasta en el 80% de los pacientes. Principalmente el reforzamiento lo vamos a encontrar en los sitios de unión del ventrículo izquierdo con el ventrículo derecho. Y también en las zonas más hipertróficas es cuando lo vamos a encontrar en parches. En este ejemplo es un paciente de 19 años de edad con 3 meses previos presencia de palpitaciones, sin ninguna historia familiar, ningún antecedente previo de alguna sintomatología. Podemos observar en este cine de 3 cámaras cómo hay un importante crecimiento de la pared del miocardio, principalmente septal. También en estos ejes cortos podemos observar esto, que es de predominio septal. Y ya cuando tenemos la secuencia de reforzamiento, vemos este reforzamiento tardío en parches en las zonas más hipertróficas. Esto es muy importante caracterizar la presencia del reforzamiento tardío porque está asociado la presencia a mayor incidencia de arritmias malignas y de muerte súbita cardíaca. Y no solamente la presencia, sino también la cantidad de reforzamiento tardío va a estar relacionado con esto. En este estudio realizado en 1.293 pacientes con diagnóstico de miocardiopatía hipertrófica, a los cuales se les dio seguimiento durante aproximadamente 3 años, podemos ver que en la curva de Kaplan-Meier, los pacientes que tenían más del 20% de reforzamiento tardío son los que van a presentar mayores eventos de muerte súbita cardíaca con respecto a aquellos que tenían menos del 10% o aquellos que no presentaban reforzamiento tardío. Podemos ver que prácticamente aquellos que tienen más del 15% de reforzamiento tardío tenían 2 veces más la probabilidad de presentar muerte súbita cardíaca en estos pacientes. Y en el seguimiento de 5 años se observó que entre mayor porcentaje de reforzamiento tardío con respecto a la masa del ventrículo izquierdo, van a presentar mayor incidencia de muerte de cualquier causa, muerte súbita cardíaca o también mayor disfunción del ventrículo izquierdo. Otro de los patrones de reforzamiento que nos vamos a encontrar es el epicárdico. De las enfermedades más características que vamos a encontrar este tipo de reforzamiento va a ser la miocarditis. La miocarditis es el principal diagnóstico diferencial ante el evento de un dolor precordial y es principalmente el diagnóstico diferencial de un evento isquémico. ¿Qué es lo que vamos a encontrar con respecto a un reforzamiento de tipo isquémico? Bueno, de predominio va a ser epicárdico, aunque también va a tener intramiocárdico, con respecto al de tipo isquémico que va a ser subendocárdico o transmural. Además de que no va a obedecer un territorio vascular, a diferencia del isquémico, que vamos a tener un antecedente infeccioso previo. La clínica nos va a ayudar mucho, pero es en aquellos pacientes en los que existe la duda, la resonancia magnética es el método que nos va a ayudar a diferenciar. En este paciente de 59 años de edad que tuvo un antecedente de miocarditis aguda, podemos observar este reforzamiento que tiene intramiocárdico de predominio septal y epicárdico inferoseptal. También la cantidad y la presencia de reforzamiento tardío nos va a ayudar en el pronóstico de estos pacientes para presentar eventos cardíacos mayores. En este estudio que se realizó en 670 pacientes con un seguimiento a 4.7 años aproximadamente, pacientes de 2002 hasta el 2015, en el cual podemos observar que la presencia de reforzamiento tardío prácticamente va a tener el doble de incidencia de presentar eventos cardíacos mayores con respecto a aquellos que no lo tuvieron, aún con una función ventricular conservada. Otra de las patologías que nos van a dar un reforzamiento tardío epicárdico es la enfermedad de Chagas. La enfermedad de Chagas, en su fase aguda, se puede parecer el reforzamiento tardío a una miocarditis, pero tiene el predominio de afectar inferolateral y apical del ventrículo izquierdo. Esa es una característica importante y que también lo podemos observar en la fase crónica, en donde inclusive puede ser intramiocárdico o transmural, pero se va a encontrar en una pared miocárdica adelgazada. Se puede presentar hasta en el 68% de los pacientes en cualquier estadio de la enfermedad.
lo podemos encontrar en etapas muy tempranas. Este es el ejemplo de un paciente del instituto de 72 años de edad masculino con disnea de 3 años previo al diagnóstico. Ingresa al instituto como protocolo de estudio y se le hace el diagnóstico de Chagas. Podemos observar la dilatación importante y la disfunción de la biventricular. Podemos observar en esta secuencia de reforzamiento de predominio lateral e inferior, transmural. Otro de los reforzamientos que podemos observar es el subendocárdico difuso o circunferencial. Son varias las patologías que nos pueden dar este patrón de reforzamiento, sin embargo, la que más es característica es la amiloidosis. La amiloidosis se caracteriza por depósitos de fibrinas de amiloide en el espacio intersticial de predominio subendocárdico. Va a causar un engrosamiento concéntrico que nos va a dar una miocardiopatía restrictiva. Es importante la descripción de este reforzamiento tardío en pacientes con amiloidosis sistémicas, porque incluso puede tener una sensibilidad hasta el 86% para detectar este reforzamiento tardío en etapas muy tempranas de la enfermedad. Es por eso que tiene un papel muy importante en el pronóstico de esta enfermedad, ya que la presencia de este reforzamiento tiene mayor tasa de disfunción en estos pacientes en etapas tempranas. Pero no solamente va a ser circunferencial, también puede tener intramiocárdico o bien epicárdico. Existen muchas patologías que pueden tener este tipo de reforzamientos tardíos o reforzamientos tardíos. La miocardiopatía ritmogénica del ventrículo derecho es una de las patologías que se está estudiando últimamente también porque tienen mayor tasa de incidencia de arritmias malignas, por lo cual el describir estos reforzamientos en estas patologías puede ayudar al tratamiento oportuno de arritmias malignas. La hipertensión arterial pulmonar también se ha descrito la descripción de este reforzamiento, ya que la presencia del mismo tiene peor pronóstico en esta patología, en la pericarditis constrictiva, en las masas cardíacas o inclusive en aquellos procedimientos de electrofisiología, como la ablación de la fibrilación auricular, que nos va a ayudar a determinar aquellos pacientes en donde tienen las zonas más arritmogénicas y a donde se va a dirigir el estudio de electrofisiología. En resumen, podemos dividir los patrones de reforzamiento tardío en dos grandes grupos: aquellos de patrón isquémico, que podemos encontrar el subendocárdico y el transmural, y en aquellos no isquémicos que podemos encontrar el epicárdico, donde el principal, la miocarditis y la enfermedad de Chagas, intramural lineal como la miocardiopatía dilatada, intramiocárdico, la miocarditis, en parches, la miocardiopatía hipertrófica, o bien en los sitios de unión con el ventrículo derecho. ¿Qué nos tenemos que llevar como puntos importantes a casa? Que la evaluación del reforzamiento tardío es una herramienta útil para el diagnóstico de diversas patologías cardíacas, no solo de la patología isquémica. Que la extensión y el patrón de reforzamiento pueden tener implicaciones en el pronóstico y en el tratamiento de estos pacientes. Y también que los patrones de reforzamiento no son exclusivos de una patología. Podemos tener cualquier reforzamiento de origen isquémico en diversas patologías. Es una herramienta que nos orienta al diagnóstico. Gracias.